quiero compartir con ustedes cómo prosperar a la manera de Dios. ¿Cuál es el tema? Cómo prosperar a la manera de Dios. Y una de las cosas es cómo prosperar en tiempos de crisis. Cómo poder salir adelante en tiempos de adversidad, de crisis, ante una situación general que no es buena, que es difícil, que es adversa y que genera en el país, en la nación, aún en el mundo, una crisis. Y quiero que sepamos algo que ya hemos dicho en alguna oportunidad, que la palabra crisis, ¿qué es lo que significa? La palabra crisis significa oportunidad. Diga conmigo, la palabra crisis significa oportunidad. Quiere decir que cuando viene una crisis a nuestra vida, lo que está llegando es una oportunidad. Una oportunidad para usted y una oportunidad para Dios. Porque Dios se glorifica en las crisis del ser humano. Se glorifica cuando todo está más difícil, cuando parece que es imposible, cuando parece que no se va a poder hacer nada. Dios interviene y hace algo que demuestra que Él sigue siendo Dios. Y entonces se dice, por ejemplo, en una enfermedad. Un día había un hombre ciego de nacimiento, ya nada que hacer con él. Y entonces el Señor dijo, esta enfermedad no ha venido por causa de su padre o de su madre o de él, sino que esta situación es para que las obras del Señor se hagan manifiestas y para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, a veces viene algo a nuestra vida que es difícil, o viene una situación general que es complicada, y podemos empezar a pensar cómo salir, cómo lograr avanzar. Y es una oportunidad para que Dios se haga presente y Dios muestre. Por ejemplo, pescando toda la noche el apóstol Pedro, tirando la red como un pescador sabio, entendido, buscando los lugares donde hay más pique, donde hay más cardúmenes de peces, buscando todas esas cosas de toda la vida. De repente, cansado, agotado, frustrado, decide volver a casa. Y decide volver con una mala noticia: no cobré nada, no tengo un peso. Pero tiene que volver, ya está, toda la noche ya pasó, hizo el trabajo que había que hacer en tiempo y forma, nada resultó, no le fue bien. Entonces, ¿qué dice Pedro? Me voy. Y dobla sus redes para irse a casa, cuando de repente el Señor viene llegando, en la mañana temprano viene llegando, y una multitud que lo seguía. Y se sube a la barca de Pedro, le pide permiso y Pedro le accede y le dice: permíteme usar tu barca para predicarle a la gente. Y Pedro dice: bueno, ya está, si ya llegar una hora antes, una hora después, da lo mismo. Y le permitió al Señor subir a su barca. Hoy día, en esta mañana, el Señor quiere subir a tu barca también. Hay que permitirle o no, pero yo le quiero permitir al Señor que tome el control de mi barca. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Señor subió, entonces le predicó a la multitud, y la multitud realmente recibió la palabra, ocurrieron milagros, hubieron maravillas, y hubieron dos cosas importantes: al Señor como predicador y la plataforma en donde se estaba permitiendo realizar el trabajo, que era la barca de Pedro. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas y necesita plataformas por medio de las cuales poder hacerlo. Así que mi vida, mi hogar, tu hogar, todo lo que somos y tenemos, tiene que servir como plataforma para que el Señor pueda manifestar su poder. Amén. Ahora, cuando él termina de predicar, le dice: Pedro, boga mar adentro porque vamos a pescar. Y él dijo: toda la noche hemos estado trabajando, porque no habían estado pescando, habían estado trabajando, pero no pescando. Habían hecho el trabajo, habían hecho toda la fórmula, pero no les había ido bien. Pero ahora estaba con ellos aquel que tiene una manera diferente. Por eso vamos a prosperar a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a ir bien en la vida a la manera de Dios.
No es, diga conmigo, no es a mi modo ni a tu modo, es al modo de Dios. Amén. Y entonces le dijo: Pedro, echa la red. Y Pedro le cuenta: Señor, toda la noche estuve pescando, toda la noche trabajando, nada hemos sacado. Y ahora es de día, está complicado, ya decidí irme a casa, están las redes dobladas. ¿Me vas a hacer tirar redes, Señor? ¿Sabes el trabajo que cuesta doblarlas, limpiarlas y tener que hacer todo eso para nada? El Señor los siguió mirando y Pedro dijo: Señor, pero en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra echaremos la red. ¿Cuántos dicen amén? En tu palabra echaremos la red. Y Pedro tiró la red a la derecha, como le dijo el Señor, y se llenó de peces su red. Es como que los peces estaban esperando el momento, la orden divina, para obedecer y meterse en la red de Pedro, en el trabajo de Pedro. Es como que hay una cartera de clientes enorme esperando que acciones conforme a la palabra de Dios, a los cuales serán movidos para convertirse en tus clientes, en convertirse en parte de tu prosperidad, de tu trabajo. Ahora, hay que no tirar la red para cualquier lado, sino tirar la red como Dios te va a direccionar. Amén. De acuerdo al consejo que te va a dar. En tu palabra, diga conmigo, en la palabra está el consejo. En la palabra está la sabiduría. En la palabra está la prosperidad, la sanidad, el milagro. Todo lo que la gente necesita está en la palabra. Así que en tu palabra, no en mi palabra, no en el consejo del hombre, no en los sociólogos, en tu palabra echaré la red. Y la tiró y los peces llenaron la red de tal manera que parecía que se iba a hundir. Y llamando a barcas vecinas, les dijo: vengan, porque aquí hay una tremenda bendición y estamos dispuestos a compartir. Entonces, en la prosperidad de Dios, la generosidad, la bondad es parte fundamental. Dios no va a prosperar a gente egoísta, a gente que solamente capaz que se le hunde la barca con tal de no compartir. No. Pedro llamó a otros y les dijo: quiero compartir de lo que Dios está haciendo conmigo, porque es un milagro que Dios me está dando a mí, pero también va a bendecir a todos los que me rodean. Diga conmigo: cuando Dios me bendiga y me prospere en abundancia, mi corazón será generoso para bendecir a mi entorno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, entonces queremos prosperar a la manera del Señor. Ustedes saben que en la Biblia hay 500 textos bíblicos que hablan de la oración. Y hay unos 500 textos bíblicos que hablan de la salvación. Pero hay más de 2000 textos bíblicos que hablan del dinero, de la prosperidad, de las finanzas. Quiere decir que el tema para el Señor es serio y es importante que aprendamos, porque en ese tema Dios también se quiere glorificar. Durante muchos años le hicieron creer a la iglesia cristiana, y aún en la actualidad hay muchos mensajes que tienden más a la pobreza, a la escasez, a la necesidad, que a la bendición. Entonces dice: usted tiene que ser cristiano y no esperar nada. Usted tiene que ser cristiano y no pedir nada. Usted tiene que ser cristiano y acostumbrarse a llevar la cruz, a cargar la cruz. Y eso de la prosperidad no es de Dios. Pero la Biblia habla más de 2000 textos bíblicos de que sí es de Dios. ¿Qué hacemos con esos argumentos? ¿Qué hacemos con tanto respaldo bíblico? ¿Lo vamos a guardar por un capricho religioso? ¿Lo vamos a dejar de lado para que nadie se ofenda? ¿O vamos a creerle a Dios con todo lo que Él nos enseña? De hecho, el beneficio es enorme para nosotros, para la familia, para la iglesia, porque los recursos, el Señor dijo: la tierra es mía y la plenitud, todo lo que en ella hay me pertenece, todo. Y yo quiero bendecir a mis hijos. Y una de las primeras cosas que necesita Dios para comenzar a que tú entres en la prosperidad según Dios es que seas un hijo de Dios.
Dios no tiene obligaciones con los que no son sus hijos, con los que no obedecen y no viven de acuerdo a su diseño. No tiene obligaciones. Dios se ha comprometido con su palabra y ha dejado muchas promesas que están condicionadas. Y esas condiciones, una de las principales es que seas un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, a los nacidos de nuevo, a los que son hijos de Dios, tienen un camino abierto para poder prosperar, para poder avanzar. Ahora, hay algunas cosas que vamos a ir viendo y que son fundamentales para lograr este avance. Para lograr este avance. Primero, considerar que cada momento es una oportunidad de Dios. Que cada día de la vida es una oportunidad para lograr un objetivo, una meta. Entonces quiere decir que tengo que trazarme una meta también, por supuesto. Que tengo que tener un objetivo, un a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir. No ir por la vida sino más, sino que ahora que soy un hijo de Dios, me voy a trazar una meta. Pero tengo que saber que si soy un hijo de Dios, soy una persona favorecida. Diga conmigo, si soy un hijo de Dios, soy una persona favorecida por Dios. El favor de Dios está sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo entienden a eso? El Salmo 103 dice que Él es el que nos corona de favores y de misericordias. ¿Qué dice el Salmo 103? Que Él nos corona de favores y de misericordia. ¿Qué es el favor? Es la ayuda que alguien te da. En este caso la ayuda viene del Padre, de Dios, del Todopoderoso. Entonces, usted tiene que, en primer lugar, cambiar su mentalidad. Tiene que tener un cambio en su mentalidad. En Romanos, capítulo 12, verso 2 en adelante, nos dice la Escritura: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no te quedes como eras, con ese pensamiento, con esa estructura. No dejes que el sistema, que la religión te encuadre, que te someta. No dejes, no permitas, no te conformes, no tomes la forma. Es que todos vivieron así, no importa cómo ellos vivieron. Lo importante es que Dios no vino a traerte una religiosidad, sino una vida, y una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces no te conformes a tu historial, no te conformes a tu familia, no te conformes al momento que nos toca vivir, no te conformes a lo que dice la sociedad. No, tienes que ser transformado para poder ser bendecido. Para ser bendecido necesitamos tener un cambio, diga conmigo, un cambio de naturaleza. La Biblia dice en el proverbio, justamente no lo tengo porque se me borró recién. En el proverbio dice que el rico y el pobre se encontraron y a los dos los hizo Dios. Al rico y al pobre que se encuentran los creó Dios. Entonces dice que cada uno tiene una naturaleza, la naturaleza del pobre y la naturaleza del rico. El pobre, dice en otro proverbio, hay pobres que quieren ser ricos, pero son pobres. Y hay ricos que dicen ser pobres, pero son ricos. Entonces el problema no es en lo que solo uno quiera, sino en lo que uno es. La Biblia dice, para que usted me siga el pensamiento, la Biblia dice que José era un varón próspero. Diga conmigo, José era un varón próspero. No es que iba a ser, José era un varón próspero. Entonces mucha gente dice, es una persona próspera, una persona rica, porque tiene dinero. Se equivoca.
Tiene dinero porque primero cambió su naturaleza de pobreza a riqueza. José no tenía nada, absolutamente nada, pero no era pobre, era rico. En su espíritu era un hombre con ambiciones sanas, saludables. En su espíritu era un hombre con visión, con proyección, con sueños. Un hombre que no paraba de pensar, de salir adelante, de lograr objetivos, de tener metas. Un hombre que le dio lugar a Dios en sus sueños. Y él no tenía nada, pero él era un varón próspero. Entonces era cuestión de tiempo hasta que las cosas se comiencen a alinear detrás de ese pensamiento y de esa nueva naturaleza. Por ejemplo, una persona rica puede perderlo todo. Y de hecho muchos estudiosos dicen que un hombre poderoso, un rico, va a tener una quiebra financiera 1 o 2 veces en la vida para poder llegar a ser una persona rica. Y que esas quiebras financieras no lo van a arruinar, sino que lo van a bendecir, lo van a preparar. Porque eso es parte de la vida, que tenga una quiebra financiera. Pero si la persona logró cambiar su naturaleza, si la persona dejó de tener una mente de pobre y adquirió una mente de rico, dice, aunque pierda todo, no va a pasar mucho tiempo en que vuelva a tenerlo todo de nuevo. ¿Qué mentalidad tiene un rico para ser un hombre próspero como José? En primer lugar, cree que Dios es la fuente de su prosperidad. ¿Cuántos lo creen a eso? No es el trabajo, no es la gente, no es el pariente, es Dios la fuente de tus ingresos, la fuente de tu prosperidad, porque Él es Jehová Shireh, Jehová nuestro proveedor. Diga conmigo, Dios es mi proveedor. Una persona que prospera es alguien que cree que Dios es su proveedor, que tiene un trabajo, que tiene un negocio él, pero que Dios es el que le provee, el que le da creatividad, inteligencia, sabiduría para poder ampliarlo, para poder mejorarlo. Viene de parte de Dios. Amén. Y también el hombre próspero es una persona que camina por la vida pensando cada día que Dios lo va a sorprender con una bendición. No se levanta cada día diciendo, hoy día es un día terrible, está todo malo, no tengo dinero, las cosas están peor, ni me levantaría. Es un día para quedarse acostado porque las cosas no salen. No piensa así. Un hombre próspero que cambió su naturaleza de pobreza a riqueza, que cambió su naturaleza de un hombre esclavo a un hombre libre, que cambió su pensamiento de una persona limitada a alguien ilimitado, se levanta cada mañana pensando, hoy día, este día es una oportunidad y Dios pondrá en este día encuentros divinos. Hoy día pondrá oportunidades divinas. Hoy día saldremos adelante, lograremos salir adelante, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Entonces, para poder prosperar, usted no necesita que alguien le dé dinero. Usted lo que necesita es cambiar su condición, porque hay gente que tiene una mentalidad de pobre y le dan dinero, pero no le alcanza nunca. Es como un pozo sin fin. Entra, pero nunca se nota, no se ve, no progresa, no se sale adelante, porque está esperando que le den. Es como que demanda a la vida, a la gente. Todos tienen que resolverle su problema. Nadie va a resolver tu problema si no lo resolves vos. Es un problema propio, personal, y que Dios quiere que lo resuelvas vos. Se te puede ayudar, se te puede orientar, se te puede capacitar, pero nadie va a tomar las decisiones que vos tenés que tomar.
Una mentalidad va a cambiar, una naturaleza va a cambiar. Va a haber un sacrificio, un sufrimiento en ese cambio. Porque dice Romanos 12, como dijimos, no te conformarás a cómo estás, no te conformarás a tu condición, no te conformarás. Una persona que no se conforma es alguien que se prepara, que quiere superar su nivel, que si tiene que estudiar, aunque sea grande, lo hace. Si tiene que tomar cursos, los toma. Si tiene que ir a trabajar a algún lugar para capacitarse, lo hace. Pero no se va a conformar porque él aspira a otras cosas. Pero alguien que se conforma es alguien que cada día va más para atrás, que no avanza, que se estanca y va para atrás. Entonces lo poco que sabía ya no lo hace, no se capacita, no se ejercita, está esperando. Y entonces vive resentido con los demás porque él no tiene lo que otros tienen. ¿Y por qué no tiene lo que otros tienen? Porque no hace lo que otros hacen. Entonces esa persona comienza a convertirse en una carga social, en una carga familiar, en una carga para todos. Pero Dios no quiere esa clase de gente. Quiere que esa gente cambie su corazón y no se conforme a este siglo, sino que sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Dónde se origina el cambio? ¿Dónde cambia la naturaleza? Cuando cambia la manera de pensar. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si cambia tu pensamiento, cambiará tu condición. Usted necesita solamente herramientas y elementos para abrirse camino en la vida. No necesita usted que vivir del favor de otro hombre. Para eso tiene el favor de Dios. El favor de Dios para usted es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios va a poner en usted un sentir. José era un hombre que no tenía nada, pero tenía herramientas espirituales, tenía sabiduría de Dios. Usted tiene que pedirle a Dios, dame sabiduría, porque el proverbio dice que con sabiduría se hará la guerra y con ingenio se logrará salvar la ciudad. Y el hombre docto, el hombre de sabiduría, es un hombre fuerte, dice la Biblia, y que llenará sus cámaras de todo bien preciado por causa de su sabiduría. José no tenía nada, pero tenía la prosperidad, estaba en él. Diga conmigo, la prosperidad de Dios está en mi vida, en mi corazón, en mis cambios. Entonces José era un hombre próspero, donde quiera que iba un hombre próspero, pero no tenía dinero todavía. El dinero va a responder, va a acudir a aquellos que cambiaron su mentalidad. Algo usted va a hacer. La Biblia siempre pregunta y dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Y entonces David dijo, tengo la honda para matar a un gigante. Era muy poco, pero con eso hizo estrago y se convirtió en un rey. ¿Qué tienes, Moisés? Una vara. Bueno, con esa vara librarás a Israel. 2 millones de esclavos salieron libres y él se convirtió en un gran líder poderoso porque usó lo que tenía. ¿Qué tiene Sansón? Una quijada de un burro. Bueno, use lo que tiene. Y esa quijada de burro, bajo la unción de Dios, fue un arma letal que mató más de 1000 filisteos. ¿Qué tienes, mujer? No tengo nada, solamente tengo un poco de aceite. Bueno, eso es suficiente. Vas a encerrarte y vas a orar por ese aceite. Se va a multiplicar y vas a pagar tus deudas y vas a salir adelante. Entonces, en ese texto también nos enseña otra cosa que luego vamos a ver en esas semanas siguientes. No se endeude por endeudarse. No se meta en créditos por cosas que no producen. Si va a meterse en un crédito, que sea en herramientas, que sea en productividad, algo que haga que la rueda económica de su vida comience a girar. Y no meterse en deudas que después usted tiene que trabajar. Ahora, para pagar la deuda y para poder seguir adelante con su vida, se le va haciendo difícil. Y la Biblia dice que el deudor es esclavo de aquel que le prestó. Y hay un montón de cristianos endeudados
Y entonces su deuda los hace vivir una vida esclavizada. Y usted ha sido llamado a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que confiar en Dios que le va a proveer para pagar sus deudas y salir adelante, pero para que no se vuelva a endeudar. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que, cuando contraiga una deuda, que esa deuda tenga que ver con una posibilidad de progreso, de acelerar, de darle una inyección de fuerza a lo que usted está emprendiendo. Entonces le dice, ¿qué tienes? Un poco de aceite. Usted algo tiene, una capacidad tiene que buscarla. Tiene que buscarla en Dios. ¿Qué es bueno para vender? ¿Qué es bueno para negociar? ¿Qué es bueno para trabajar en qué? ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué puedo producir? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y en lo que usted sea bueno, ore a Dios para que esa quijada de burro que usted tiene, Dios la unja con su Espíritu Santo y usted comience a producir con esa quijada de burro. ¿Qué le dijo el Señor cuando quiso alimentar la multitud? ¿Qué tienen? Y el vino dice, solamente hay esto, 2 panes, unos peces, no hay más. Bueno, pero pongamos esto en las manos de Dios. Pongamos este trabajo en las manos de Dios. Pongamos nuestros proyectos en las manos de Dios. Y permitamos que el Señor bendiga lo que tenemos, bendiga lo que somos. Y de eso poco, ¿qué ocurrió cuando está en las manos de Dios? Multiplicación. La multiplicación es real. La multiplicación viene de parte de Dios de manera sobrenatural. Pero no es magia. No ocurre como un acto mágico. Oramos, vas al cajero y ahora tenés $1.000.000 depositados. Bueno, nos pasaríamos orando por los hermanos y mandándolos a su cajero. Pero no funciona así. Puede que a veces ocurra en un milagro extraordinario por un trato individual, pero la manera que Dios quiere que todo su pueblo sea un pueblo próspero, que nada le falte a ninguno de sus hijos, que no estén carentes de trabajo y de recursos para poder suplir su familia, su necesidad y sus sueños y proyectos, porque en el peor de los casos, cuando todo está mal, Dios aún así te quiere prosperar, porque esa viuda que tenía solamente un poquito de aceite, que pensaba también como la otra viuda en comer unas tortas porque tenía un poco de harina y morir, todos entendieron que hay que poner a Dios en primer lugar. Dios tiene que estar en primer lugar. Usted tiene que aprender a poner su dependencia y su confianza en Dios, será lo que active el resto. Aprender a confiar en Él. Entonces le dijo, hago estos panes, estas tortas y me echo a morir con mi hijo porque estamos mal, no hay nada, hay una hambruna general. Y él dijo, primero hazme a mí y no te va a faltar a vos. Entonces ella agarró y dijo, encima que tengo poco viene el profeta y le tengo que dar una parte a él. Parece una locura, parece un abuso, parece un acto ilógico. No importa lo que la gente diga de la iglesia, del Señor, cuando se habla de un diezmo, de una ofrenda. La gente hace dulce de todo eso, pero la gente pone la mirada en la iglesia, pero la iglesia a la gente la bendice con la enseñanza. Dios la bendice a la gente. Y eso ellos no lo ven. Pero no importa lo que ellos vean, lo importante es que si usted cree en Dios o no. Porque si se va a estar moviendo por el comentario de la gente, el comentario de la sociedad que nunca cree en Dios, que nunca se ordena, entonces bueno, créale y siga esa corriente. Pero los creyentes le creemos a Dios. La gente de fe le cree a la palabra. Y aquella mujer se paró primero para Dios, y cuando se paró primero para Dios, nunca más el aceite en la vasija faltó, nunca más ella tuvo necesidad, escaseó la harina, nunca más. Y en medio de la crisis, donde todos hasta morían de hambre, ella en su casa tenía abundancia. Y eso es lo que quiere Dios hacer. Hacer la diferencia con su pueblo, con sus hijos. Que si usted es un cristiano y vive pidiéndole al vecino que no es cristiano,
Entonces el vecino va a decir, bueno, ¿qué? Y después un día usted le dice, yo te invito para que me acompañes, tenemos un Dios poderoso. Y el otro va a decir, tan poderoso no debe ser si no te da ni siquiera para la hierba y el azúcar, que me la venía a pedir a mí. Usted dice la Escritura que cuando oye la voz de Dios, como en esta mañana, atentamente para practicar sus enseñanzas, dice, prestarás y no pedirás prestado. Levante la mano conmigo y diga, esta es una promesa para mí. Esta es una bendición. Hay que tener para poder prestar, ¿verdad? Y usted va a tener para poder prestar. Y no va a tener necesidad de pedir prestado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces el Señor dice, ¿cómo va a ocurrir? Cuando escuches a Dios lo que te está enseñando. Mire, cuando trajeron los panes al Señor para la multiplicación, el Señor les dice, predica largo, se hace tarde. Los discípulos estaban ya con ganas de irse y dicen, Señor, despide la multitud porque está cansada. Me parece que estaban más cansados los discípulos que la gente. La gente estaba espectacular escuchando al Señor. Y entonces le dijo, bueno, está bien, dice, porque tienen hambre, están cansados y quieren irse. Y el Señor les dice algo a ellos, denles ustedes de comer. Entonces ellos se miran y dicen, ¿qué? ¿Nosotros? Y entonces comienza la reflexión humana. Y uno de ellos dice, Felipe, Señor, pero no alcanzaría 300 denarios, que era un montón de plata, para comprar pan para miles de personas. Y aunque tuviéramos 300 denarios, ¿qué negocio hay, Señor, que pueda vendernos tanta cantidad de pan para toda esta gente? El Señor dice, no sé, ustedes tienen que darles de comer. ¿Qué tal si Dios nos dice así a nosotros? Que somos sus seguidores y somos sus siervos y nos presenta tal desafío. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentimos frustrados? ¿Nos tiramos de un precipicio? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer eso, Señor? Y entonces aparece un niño en escena y dice, yo tengo lo que traje para la merienda, dos panes, 3 panes, unos peces. Y entonces uno dice, ¿pero qué es esto entre tanta gente? Al niño habrá respondido, ¿y cuánto pusiste vos? Porque yo puse lo que tenía, pero vos ¿qué pusiste? Nada. Y encima te quejás de lo que hay. Entonces otros dijeron, bueno, llevémoslo al Señor. Y toman los panes y los peces y se los llevan a Jesús. Cuando se los traen a Jesús, le dicen, Señor, esto es todo lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Lo pusieron en sus manos. Él agarró, lo levantó y oró. Y los bendijo. Oró y los bendijo. Y lo partió. ¿Qué quiere decir? Que le trajeron una cantidad y ahora les devolvió la mitad. Se quedó un poco él. Y les dijo, bueno, con lo que quede denle ustedes la multitud. Y ellos se quedaron mirando y dijeron, Señor, recién era poco, ahora es menos. Te agarraste un pedazo vos. ¿Qué hacemos? Vayan, denle de comer a la multitud. Oh, no, Señor. ¿Seguro que no querés seguir orando? ¿No le vas a echar otra oracioncita a este pan? Porque ellos esperaban que el Señor lo multiplique ahí. El Señor no lo multiplicó, lo bendijo y lo partió. Primero el Señor. Cuando Dios es primero, nos aseguramos de que todo se va a alinear, que todo va a comenzar a ocurrir. Primero Dios, aunque duela. Primero Dios, aunque no lo entendamos. Primero Dios, aunque supere nuestro razonamiento. Pero si primero Dios es por la fe, eso va a traer resultados extraordinarios. Entonces le dijo, vayan chicos, apúrense que es tarde. Ustedes dijeron que es tarde, la gente está cansada, denle de comer. Y ellos se vinieron con sus pancitos, con menos de lo que habían llevado. Y entonces empezaron a repartir. Imagínense dándole a cada uno. Y van a uno y le dicen,
Sacá, pero chiquitito, porque son 5.000 y mirá, tenemos. Y todos miraban eso y decían, 5.000 vamos a comer de ahí. Y el otro, chiquito, dije. Y sacaban un pedacito. Y empezó a dar a otro y empezó a multiplicarse el pan. Y siguieron repartiendo y ya al último decían, sacá más y hay más. ¿Y quién se quiere repetir? Ya se agrandaron también, ¿verdad? Es como cuando uno primero está diciendo son muchos, no va a alcanzar, y después dice, muchachos, si quieren más, la parrilla todavía tiene, Bueno, viste, después que viste que ya el asunto se amortiguó, pero al principio decís, Dios mío, bendice, cierra la boca de estos leones, y haces todo tipo de oración, ¿verdad? Pero cuando ya te sobró, ya canchería decir, hermano, que ya se llenaron. Recién estamos empezando, la parrilla está a la mitad. Y pasa eso. Bueno, ellos ya empezaron a cancherear también, porque empezaron a ver que sobraba y todos tenían, y se entraron a mirar entre ellos y dijeron, se está multiplicando, lo poco que teníamos se está multiplicando en las manos de Dios, porque le dimos a Dios primero, y porque lo que le dimos Él lo bendijo, y porque lo que tenemos está bendecido, y aunque parezca poco, si está bendecido, será multiplicado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Lo que Dios bendice lo multiplica, se volverá mucho, en tus manos se volverá muchos cuando repartas. Entonces, primero hay que darle a Dios, primero, y después hay que estar dispuestos no solamente a tener y ver la multiplicación, sino también pensar que hay que dar, que hay que bendecir a otros, para que Dios bendiga y multiplique lo que tenemos. Estamos abriendo los canales de bendición sobrenatural. Esa es la manera en que funciona el reino de Dios. Así funciona la prosperidad bíblica. Así funciona. Por eso la gente se sorprende y dice, ¿cómo puede ser que esa gente haga esto, haga lo otro? ¿De dónde sacan dinero? Porque la gente le sacan el dinero. No, si contaran las ofrendas y los diezmos que entran, dirían, ¿qué hacen con eso? No le alcanza para nada. Sin embargo, porque damos y ponemos a Dios en primer lugar, Él prospera, multiplica y bendice la obra del Señor, y la obra del Señor no tiene falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, un principio fundamental es poner a Dios siempre primero. La Biblia habla de los primogénitos. Dios dice en el libro de Éxodo, todo primogénito me pertenece, es mío. Todo primer animal, primer cordero es mío. Todo primer burro es mío. Todo primer hijo de la familia es mío. El primogénito se consagra a Dios. Todo lo primero le corresponde a Dios, diga conmigo. En realidad todo es de Dios, pero lo primero es de Él. Se consagra al Señor. Entonces, el primer hijo se lo consagraba al Señor para el servicio. El primer animalito se lo consagraba al Señor. Y vos decías, ¿cómo le voy a dar el primer cordero si tengo el primero y yo no sé los demás que van a venir? Entonces, era un acto de fe, de confianza en Dios. Dios está continuamente probando nuestra confianza en Él. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? O más o menos confiamos. O cuando nos conviene confiamos. O cuando es fácil confiamos. ¿Confiamos o no confiamos? Y Él continuamente está probando. Entonces ese animal había que entregárselo al Señor. Y vos decías, ¿y si no tiene otro? ¿Y si las ovejas no tienen otro y le estoy dando el primero, me estoy quedando sin nada? Nunca te quedarás sin nada cuando obedeces a la palabra del Señor. Porque en la palabra está la bendición. Entonces traían el primer cordero porque era el primogénito. El primogénito era consagrado al Señor. Y había una ley que decía que todo animal puro era consagrado y todo animal inmundo era redimido. ¿Qué quería decir eso? Que hay animales que se consideraban inmundos, que no se podían matar como holocausto, no se podían consagrar. Entonces,
un burro, un animal así era inmundo. Y entonces decían, cuando tienes un burro que lo necesitas para trabajos y lo quieres consagrar, tienes que redimirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal puro que te nació puro tienes que dárselo a Dios. Y cuando te nace un animal inmundo, no lo vas a consagrar a Dios, pero vas a poner otro cordero en lugar del animal inmundo. Lo vas a redimir. Va a ocupar otro en lugar del animal inmundo, uno puro por el impuro. Y eso es un reflejo profético de lo que Jesucristo hizo. Porque Dios el Padre, que es el dueño de los primogénitos, también puso a su Hijo primogénito para salvar a los impuros. Nosotros somos los impuros y Él es el único puro. Él murió por nosotros. Entonces Él nos redimió. El primero se consagra, el impuro se redime. Todos nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Porque el Señor tomó el primogénito. Jesús es el primogénito de Dios. Es el primogénito, el unigénito y el primogénito de Dios. Entonces tomaban esa figura. Ahora Dios dice todo lo primero. La primicia, ¿qué significa? Es el primer fruto del campo. Tu primer cosecha, la primer cosecha separarás y con eso honrarás a Dios para que Dios bendiga el resto de tu cosecha. Estabas asegurándote. Hoy día tenemos un auto o una casa o una finca y llamamos a una empresa aseguradora y aseguramos el vehículo por un monto menor, pero que te cubre el valor total. Entonces, todo mundo, y es una obligación, nadie dice eso es una locura, ¿cómo van a cobrar un seguro? Uno lo dice hasta que choca. Cuando choca dice, menos mal que tengo seguro, porque si no perdía todo. Y ahí te das cuenta que es un beneficio pagar un seguro que te da una cobertura. Cuando usted da primicias, cuando usted da diezmos, hay un seguro sobre su casa y sobre su familia. Que Dios no permitirá que nada se te derrumbe ni se te venga abajo, porque aunque pase lo que pase, estás asegurado en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es una pequeña parte que activa a la gran bendición de Dios. Y entonces el Señor dijo, las primicias, es lo primero, el primer fruto, primicias, son de Dios. Le corresponde a Él. Los hermanos en el Nuevo Testamento separaron el día domingo como primer día de la semana, porque Jesús resucitó el día domingo y es día de resurrección, el día de hoy. Pero también la iglesia lo tomó como el primer día para Dios. El primer día de la semana, ¿para quién es? Para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el primer día de la semana es para Dios. Cuando le damos a Dios lo primero, Él bendice el resto de la semana. Por eso cada vez que termina un culto el día domingo acá, yo les digo, levante la mano. Esta semana, declare conmigo, será una semana bendecida, prosperada, en victoria, porque le hemos dado a Dios el primer día de la semana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos entienden el valor de darle a Dios lo primero? Está escrito en la Biblia y es la manera en que Dios se mueve. Dios no necesita ni de tu dinero, ni de tu tiempo, ni de tu verdura, ni de tu cordero, ni de tu burro. No necesita. Él te ha dado todo porque te ama, pero te ha hecho un mayordomo. Un mayordomo. Y quiere prosperarte en esta tierra. Quiere prosperarte en esta vida. Pero lo primero es de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel, van a tomar toda la tierra de Canaán, que yo se las doy por herencia. Yo se las doy. No es de ustedes porque está el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo y todos los geos que habían. Dice, pero yo se las doy a ustedes. Bien. Dice, pero la primer ciudad, Jericó, es mía. No van a tomar nada de Jericó, ni una barra de oro, ni ninguna cosa, porque esa ciudad es anatema. Y la palabra anatema significa algo importante. La palabra anatema significa consagrado o maldito. ¿Qué significa anatema?
consagrado o maldito. Entonces Dios le dice, esa ciudad es anatema, o sea, es consagrada para mí, es mía. La primera ciudad de todas las que van a tomar es mía. Hay muchas ciudades más, pero no tomen nada porque eso es mío. El oro que hay ahí es para la obra, todo lo que hay ahí es mío. Bien, todos quedaron de acuerdo. Fueron y conquistaron Jericó de una manera sobrenatural. El respaldo de Dios estuvo, lo lograron. Pero hubo quien cometió un pecado, Acán. Se quedó con lo de Dios. Tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico y lo escondió, lo enterró. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando fueron a tomar la próxima ciudad, que era pequeña, que no tenía grandes ejércitos, que era mucho más fácil, le fue re mal. ¿Y por qué les fue mal? Dios le dice a Josué, no te pongas mal. Hay quien tomó de lo anatema, tomó de lo que es mío. Y por eso les ha venido esta desgracia a todos ustedes, porque hay quienes están quedándose con lo que me pertenece a mí. Y entonces buscaron echarlo en suerte, buscaron y dijeron, Acán había tomado un lingote de oro y había tomado un manto babilónico y lo había escondido. Dios le estaba dando tierras que no eran de ellos, casas construidas que no eran de ellos, fincas trabajadas para cosechar, animales que no habían criado, todo se lo estaba dando y él estaba robando a Dios. Es una locura. Pero eso es lo que le ocurre a la gente. La gente, Dios deja el diezmo y la ofrenda para controlar la avaricia del ser humano. No porque Dios lo necesite, sino para controlar el corazón. Cuando uno no ni siquiera da ese mínimo paso de diezmar, que diezmar no es ser generoso, es pagar lo que corresponde. La Biblia dice, pagarás tus diezmos. En la ofrenda se ve la generosidad. En ofrendas especiales, extravagantes, donde uno da momentos que siente tan bendecido que dice, Dios, quiero donar esto y dar aquello para que se extienda el reino, para esta construcción, para un misionero, para lo que sea. Estamos dando más. Pero el diezmo no es generosidad, el diezmo es dar lo que hay que dar. Y hay gente que ni siquiera el diezmo da. Entonces, ni siquiera le está pagando a Dios, está quedándose con lo del Señor. ¿Y qué ocurre? Eso trae maldición. Por eso en Malaquías dice, malditos, caen bajo una maldición por actuar de una manera que no es la manera bíblica. Y queremos que oren por nosotros por prosperidad, pero no estamos cumpliendo lo básico, los mínimos requisitos para que a nosotros en la vida nos vaya bien. Entonces, cuando aprendemos a darle a Dios primero, Él bendice el resto. ¿Y qué es el diezmo? Es la 10ª parte. Y es lo primero que debe de salir de un sueldo. Es lo primero que se aparta. ¿Para qué? Para que tu 90% esté bendecido y ungido. Es como el pan. El Señor sacó su parte y le dijo, ahora repartan, y se multiplicó. Es como el alimento de la viuda. El profeta dijo, primero dame a mí y luego te vendes. Nunca en la vida te va a faltar si pones a Dios primero. Y entonces en este tiempo, donde la gente confía en muchas cosas, es importante que tú confíes en la palabra de Dios y que aprendas a apartar lo que es de Dios en primer lugar. Entonces verás pescas milagrosas, multiplicación de panes y peces. El aceite jamás faltará. El trabajo no te faltará. Habrá abundancia de trabajo, habrá abundancia de ingresos, habrá progreso, porque esto es lo que Dios enseña. Nos irá bien. Y cuando aprendas a dar generosamente, bueno, estás abriendo los canales de bendición del cielo. Cuando comiences a dar, empezarás a recibir. Dios moverá a otra gente para que te dé a vos y te siembre a vos, y vas a recibir, y de acá y de allá, y vas a decir, pero wow, ¿cómo ocurre eso? Es que todo lo que uno siembra lo va a cosechar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo va a cosechar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por lo que estamos compartiendo en este día? Aleluya. Ahora, antes de terminar, ya estoy terminando, quiero dar un punto más.
Luego los domingos siguientes voy a seguir hablando de este tema tan importante, porque la mayoría de los problemas en el matrimonio, en la familia, inician en una discusión económica. Es porque no alcanza, porque no tengo para esto, porque no me dan para lo otro, porque no me falta. Entonces tenemos un problema en el hogar y Dios quiere resolver ese asunto. Quiere ayudarnos a que resolvamos esos problemas. Ahora, hay una causa por la cual no se prospera, y es que ha habido una cultura de no trabajo o de poco trabajar, ¿no? O sea, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaban lo valioso que era trabajar, el esfuerzo. Pero en último tiempo es como que se fomenta más el no trabajar, el poder resolverlo de otra manera. Y una persona que no trabaja, la Biblia habla mucho de este tema, y no lo voy a poder tocar en su totalidad hoy, pero habla mucho de la pereza, de la flojera. Por ejemplo, Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, lo que nos enseñaron los abuelos, es la que enriquece. ¿Cómo podemos enriquecer? No robando, no estafando, no mintiendo, no engañando, no siendo deshonestos, no transando con cualquier cosa. No, eso no lo haga, porque se corta la bendición de Dios. La mano diligente es la que se esfuerza, la que se levanta temprano, la que trabaja un par de horas más, la que se aboca a lo que hay que hacer y lo hace bien, mejora su mano de obra. La mano diligente tiende a la riqueza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces usted tiene que ser una persona laboriosa, trabajadora, pero no trabaje como algunos dicen, yo trabajo como un animal y no salgo adelante. Y ese es el problema, que está trabajando como un animal. Cuando empiece a trabajar como un hijo de Dios, va a empezar a prosperar. ¿Entiende? O sea, usted tiene que trabajar con inteligencia y trabajar dentro del marco bíblico. Nunca sacrifique su tiempo con Dios por ir a trabajar. Eso no. Ahora, tampoco es vivir dentro de una iglesia esperando que Dios bendiga y no querer trabajar, tampoco. Dice Proverbio 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma, dice acá, del perezoso desea y nunca alcanza. Anhela esto, anhela lo otro, pero no alcanza nada. Y si no trabaja, no trabaja, ¿cómo va a alcanzar algo? Entonces se hastía, se cansa, se frustra, porque le enseñaron que no trabaje. No es así. Porque el alma de los diligentes, de los que se levantan, y el trámite hay que hacerlo y lo hacen, y el trabajo hay que hacerlo y lo hacen, y hay que quedarse una hora más y se quedan, y no andan mezquigando el hombro al bulto, como dice el dicho. Dice, esas personas serán prosperadas. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 19:15: la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza hace caer en profundo sueño. Levántate, querido, hay que ir a trabajar. No, hace frío. En el verano, no, hace calor. Y la mujer ya entonces empieza a alterarse y dice, ¿qué carácter que tiene mi mujer? ¿Y qué carácter querés que tenga? Si el flojo sos vos. Vos le sacás el carácter a cualquiera de esa manera. Entonces no se trata de eso, se trata de que tenemos que ver, porque la Biblia habla demasiado de este asunto para que lo dejemos de lado. Dice Eclesiastés 10:18: por la pereza de tus manos se cae la techumbre, se llueve tu casa por la flojera de tus manos. Cuando se deja y a mí me pasó en un tiempo que no era tanto por la pereza, sino por la pobreza, que son familiares, que yo había terminado un techo de la casa, había puesto rubiroy y no lo alcancé a terminar porque no me daba el dinero. Y cuando yo veía que venía una tormenta, hablaba en lenguas, oraba en quichua, en arameo, en hebreo, en inglés, en árabe, en turco, que se desvíe la tormenta. Y generalmente la tormenta nunca se desviaba, venía y llovía
más adentro que afuera. Y yo miraba a mi señora y no la miraba así, porque yo sabía que sus ojos estaban fijos, no en el Señor, en mí, puestos los ojos en Claudio, decía, el autor y consumador de esta rabieta, ¿verdad? Y nos llovíamos. Entonces yo, por más que en ese momento espiritual y oraba, era que tenía que subirme al techo y arreglarlo. Y cuando pasaba el asunto de la lluvia y se secaba todo, bueno, ya está, tenemos unos días. Y yo me averiguaba cómo está el clima este mes en Mendoza. Por la flojera se cae la techumbre, se llueve la casa. Entonces tenemos que ser diligentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Bueno, no solamente los varones tienen que ser diligentes. Mi esposa, así como yo, tenía mis cosas. Me acuerdo que yo tenía una camisa que me quería poner. Bueno, no tenía muchas. En ese tiempo teníamos pobreza y tenía una camisa que era la que zafaba. Pero le faltaban 3 botones y siempre me iban a ver con chaleco. Entonces yo decía, a ver, coseme los botones. ¡Ay, que me olvidé! Ya lo voy a hacer. Y entonces vos decís, no. Todos tenemos que cambiar, tenemos que ser hacendosos. Cuando hay algo sucio, no esperar que venga el que limpia. Cuando yo veo en casa algo sucio, yo soy el que limpia. Cada uno es el que lo ve, el que lo hace. Igual que en la iglesia. Todos decimos, y el que limpia, mirá la tela de araña, el que limpia sos vos. Si nadie le pagamos a nadie, cada uno estamos cooperando para poder sostener este lugar. Y entre todos hacemos una parte cada uno y sostenemos la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, pero este baño está sucio y límpielo. No, pero yo no soy el que limpia, pero es el que lo ensucia. ¿Usted quiere que vengamos nosotros a limpiarle lo que va a ensuciar a usted? Es muy bonito usted, ¿eh? Simpático. No, entonces que si vamos a ensuciar, limpiemos también. Hagamos nuestra parte, no solamente le dejemos, ay no, yo quiero ser el que pasa adelante y abre la reunión. Hay que ir al baño también a limpiarlo. Para los que no llegan a la reunión, llegan a la antesala, ¿verdad? Todo es parte de la diligencia, de la forma en que tenemos que trabajar. La pereza en el diccionario dice falta de ánimo, falta de impulso para hacer algo o trabajar, ociosidad, desidia, holgazanería, indolencia. En el verbo hebreo la palabra es atzal y significa ser perezoso y significa el adjetivo relacionado con el verbo se traduce pereza. La palabra griega es okneoros y significa indolente, perezoso, flojo. Hay muchas traducciones para el vago. Hay muchas. Tienen realmente muchas aplicaciones. Pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, dice, el camino del perezoso, Proverbios 15:19, es como seto de abrojos. Ve su tarea como un camino lleno de abrojos, muy difícil de andar y da excusas ridículas para su holganacería diciendo, hay un león afuera, en medio de las plazas públicas me asesinarán, como si un peligro que realmente no existe dificultara su trabajo. Proverbio 22:13 dice que el flojo no sale porque hay un león. Y claro, tanto venía el culto que dice el hermano, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Le dice la esposa, ¿viste? El diablo me quiere comer, yo no salgo a trabajar. O sea, el flojo va a encontrar excusas siempre, motivos para no trabajar, para no asumir su responsabilidad. Entonces queremos prosperar, queremos ser bendecidos, pero decimos el lunes no, el sábado a la tarde no, el feriado. ¿Cuántos feriados tenemos en Argentina? Somos récord Guinness en feriado, ¿verdad? Es el país que más feriados tiene en el mundo. Entonces queremos prosperar. Prosperar se logra trabajando. Todos tenemos que trabajar y ser diligentes y hacer de más de lo que se nos pide. El Señor dice, si te piden que vayas 1 milla con una carga, ve con él 2. Haz una extra, haz algo más. Y entonces serás prosperado
por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dice, la pereza va acompañada frecuentemente con cobardía, que consiste en retraerse debido al temor. Al temor. Por temor, Señor, me diste talento y no lo usé. Mira, en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El que le dio 5, le devolvió al Señor 5. Y eso era lo que era de él. No era que dijo, Señor, te voy a dar 5, porque vos me diste 5, te regalo 5. No, pará, me está devolviendo lo que te di. Un hermano dice, es como si yo te presto el auto y te digo, mira, ya que no tenés auto, te voy a prestar el auto para que tengas esta semana hasta que te arreglen el tuyo. Bueno, muchas gracias. Y a la semana no me lo quiere entregar y me da vuelta y me da vuelta. Y le digo, che, necesito el auto. Y viene y me dice, bueno, mire, pastor, yo como lo amo mucho a usted, le quiero dar este auto. ¿Cómo me está? Si es mi auto. Sí, pero yo lo amo y por eso mi generosidad le quiero dar su auto. Me está devolviendo el auto que te presté hace una semana, dámelo si es mío. Encima que te lo presté y lo usaste, ahora me decís. Ahora, eso es lo que le corresponde a Dios, la parte de Él. Cuando damos diezmos, damos lo que Él ya nos dio, lo que es de Él. Al que le dio 5 talentos, le dio 5. Y eso era lo que tenía que devolver. Pero encima produjo y le dio 5 más. El que dio 2 le devolvió 2 y dio 2 más. Pero el que le dio 1 le devolvió 1. Y dije, tuve temor, por eso no lo hice trabajar. El perezoso no trabaja porque tiene temor, tiene miedo que le vaya mal. Pero cuando uno tiene miedo que le va a ir mal, ya le fue mal, porque no está haciendo nada para cambiar la condición. Usted no tiene que tener temor, tiene que tener poder de dominio propio y valentía, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de valor. Y hay que salir adelante, aunque fracase una vez y 2 veces, levántese y siga, porque en la perseverancia está el éxito en la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Te alabamos, Señor, te alabamos. Póngase de pie, voy a orar al Señor. Voy a orar al Señor. Pero quiero que aprendamos, porque como creyentes necesitamos vivir una vida superior. Necesitamos salir adelante, pero a la manera de Dios. Levante sus manos todo aquel que quiere salir adelante, que quiere mejorar su condición, que quiere salir de una manera distinta este año, terminarlo con esperanzas, con sueños cumplidos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Hemos escuchado tu palabra y tu deseo. Tu palabra nos dice tu deseo, el verdadero deseo, porque algunos confunden. Pero en Jeremías 29 dice que el pensamiento tuyo para con nosotros es de bien y de prosperidad, para darnos de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Entonces sabemos claramente que tú deseas que a todos nos vaya bien como hijos tuyos. ¿Qué padre quiere que a su hijo le vaya mal? ¿Qué padre le gusta ver a su hijo que no tiene para comer? ¿Qué padre le gusta ver a su hijo en el invierno con un calzado roto, pasando frío, con poca ropa? Ningún padre normal. ¿Cuánto más tú, Señor, que eres Dios bueno? Si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a aquellos que se la pidieran? Señor, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Tú no quieres quedarte con el dinero, ni la casa, ni el auto de nadie. Señor, tú nos has dado todo. En realidad no teníamos nada cuando nacimos, y no fue nuestra habilidad, fue tu gracia, tu favor, para que tengamos todo lo que hoy tenemos. Señor, pero hay personas que siguen luchando con tu palabra en cuanto si hay que diezmar, es bíblico o no es bíblico, será de Dios, no será de Dios, será de la ley o del Nuevo Testamento, y ni siquiera lo que es tuyo te devuelven, Señor. Pero Dios mío, queremos una iglesia una iglesia bendecida, una iglesia prosperada, una iglesia que avanza, una iglesia con hermanos que suplen su necesidad,
y ayudan a otros que tienen necesidad hasta que esos otros aprendan. Dios mío, sabemos que la iglesia es una gran familia capacitada para lograr cosas extraordinarias, pero necesitamos tu ayuda. Señor, vamos a enseñar porque acá tú has prometido que se van a levantar nuevos empresarios y tú ya lo estás haciendo. Se van a levantar nuevos empresarios, emprendedores, personas que van a trabajar en forma independiente en sus propios negocios y van a ser prósperos y bendecidos porque van a trabajar bajo los principios bíblicos, bajo tu palabra. Esto que los ricos, los poderosos de la economía del mundo aplican en sus economías, lo que dice tu palabra, la sabiduría acumulada de años, milenios de sabiduría hay acá en tu palabra para el éxito financiero, y tu pueblo todavía está peleando si lo hace o no lo hace. Ayúdanos, danos gracia, danos tu favor para que lo podamos aplicar en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendigo a mis hermanos para que todo lo que echen mano sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios te bendiga ricamente. Y levanta tu mano en alto. Padre, que esta semana sea una semana próspera, bendecida, de victoria, en el nombre de Jesús, porque todos ellos han consagrado este primer día para ti. Así que todos estos días restantes serán bajo tu bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse con la rica paz de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Dios les bendiga mucho.